¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Hoy estamos en una nueva clase de literatura. Te saludo el profesor Jonathan Mostacero. Estamos en una nueva clase de literatura aquí en Genes. Y hoy en tercero de secundaria estamos en la semana número 16, ¿sí? Semana número 16, tercero de secundaria, curso de literatura, profe, ¿qué vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a continuar hablando un poquito del siglo de oro, pero ya no vamos a hablar del siglo de oro de forma general, porque ya hemos visto siglo de oro 1, siglo de oro 2. Ahora vamos a centrarnos en la poesía del siglo de oro. La clase de hoy tiene que ver con la lírica del siglo de oro. Hoy veremos la lírica, o sea, que es la poesía hecha en el siglo de oro, que ha sido de la poesía más grande, más majestuosa que se ha hecho en la literatura, no simplemente española, sino también universal. Vamos a ver. Muy bien. Lírica del siglo de oro, entonces. Vamos a ver algunas características con respecto a este tipo de lírica, con respecto a este tipo de poesía que es básicamente elemental. Vemos en cuanto a las características que tiene la lírica del siglo de oro. Vamos a ver que hay una fuerte influencia de la Edad Media. Hay una fuerte influencia medieval todavía, ¿sí? Que se va a mantener, que tiene que ver un poco con los trovadores y con los romances, que eran tipos de poemas escritos en octosílabos. El romance o los cantos trovadorescos, ¿te acuerdas el Messer de Juglaría también por ahí? Perviven todavía, perviven aún en este imaginario propio de la lírica del siglo de oro. Entonces hay todavía ciertas cuestiones. Ya no estamos en la Edad Media aquí, vamos a estar en el Renacimiento, luego en el Barroco, ¿sí? Pero todavía pervive ese estilo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí los juglares resultan ser parte de la historia ya, porque hace mucho tiempo que han desaparecido. Sin embargo, la lírica todavía se mantiene, ¿no? De los trovadores, de los juglares, ¿no? Trovadores en especial. Muy bien, porque recuerda que los juglares hacían épica, ¿no? No hacían tanto lírica. Los que hacían lírica eran los trovadores. Muy bien, perfecto. Las canciones tradicionales también son importantes aquí. Las canciones tradicionales. O también la influencia de la mitología greco-latina. La influencia de la mitología griega, la mitología latina. O sea, dioses como Apolo, dioses como Zeus, como Poseidón, ¿no? Afrodita, por ejemplo, o animales mitológicos, son utilizados, por ejemplo, por poetas como Garcilaso de la Vega o como, por ejemplo, Luis de Góngora y Argote, entre otros grandes poetas. Entonces, está de forma manifiesta ese uso de los mitos, de las leyendas antiguas europeas. ¿Qué más? La lírica es cortesana, lírica popular, ¿sí? En muchos aspectos. Hay lírica muy culta o lírica también tirada, llevada un poco para las perspectivas más populares. O sea, para que la gente que no gusta de leer demasiado también se pueda entretener. Entonces, hay una lírica muy culta y por otro lado hay una lírica muy popular. Entonces, en ese sentido. Uso de tópicos latinos. Uso de tópicos latinos. ¿Qué quiero decir con esto? Tópicos latinos. Son temáticas. ¿Te acuerdas que esto lo vimos en Jorge Manrique? Pues me parece que ya no necesito ya repetir un poco este tema porque va a resultar un poco trillado. Además, tú ya lo sabes. Los tópicos latinos son frases que se utilizaban, frases hechas, ¿no? Temáticas hechas que se utilizaban que provenían de la antigua Grecia, sobre todo de la antigua Roma. ¿Ah? Como por ejemplo el Beatus Ille, feliz aquel, ¿ah? El Locus Amoenus, que es el lugar precioso, el lugar soñado,
que es muy propio, por ejemplo, en las églogas de Garcilaso de la Vega, las famosísimas églogas. Hay un lugar soñado, hay un paraje muy bonito, por momentos es de mañana y luego llega el atardecer, la mañana representa la vida, la noche representa la muerte, ¿sí? Entonces estos parajes bellos, este paisaje soñado, es también usual en el siglo de oro. Y también, obviamente, de forma muy lógica, era usual en la literatura romana, con autores como por ejemplo Virgilio. Entonces, aquí está. O Horacio, ¿no? Horacio también es un poeta romano que hablaba mucho del Beatus Ille. Perfecto. Sigamos. Tenemos aquí la representación de las famosísimas églogas de Garcilaso de la Vega. Gran obra donde se puede condensar mucho estos temas de los cuales hemos estado hablando. Influencia de la mitología grecolatina, uso de tópicos latinos, como el Beatus Ille, por ejemplo. Muy bien, profe, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pues hay más cosas. Hay más cosas con respecto a la lírica del siglo de oro, porque de la lírica del siglo de oro se puede hablar mucho, demasiado, ¿ya? Son de las líricas más importantes y más trascendentales de toda la literatura española, ¿sí? En Europa admiran mucho este periodo de la literatura española. Por ejemplo, ¿ya? Me olvidaba del Carpe Diem, que también es un tópico usual, ¿no? Carpe Diem quiere decir goza el día, vive el presente, no esperes mucho el futuro, porque el presente pues es uno solo, ¿no? A veces uno vive mucho pensando en lo que va a hacer luego, pero no vive el día, no vive el presente. Vivir el presente también es bueno, ¿ya? No te quiero decir que no guardes nada para el futuro, ¿no? Que, por ejemplo, el profesor me ha dicho que vivo el presente, toda la plata me la voy a gastar, ¿no? No ahorro nada. No, sino que a veces mucha gente se altera viviendo pues en el futuro, ¿no? Perfecto, eso te da ansiedad, te da pena, te da tristeza. El último tópico, Carpe Diem. A ver, ¿qué más? Uso de formas y temas profanos con contenido cristiano, ¿sí? Por ejemplo, es común ver el uso de algunos dioses en algunos poemas, pero luego se introduce de forma así medio misteriosa el cristianismo también. Un ejemplo de eso, por ejemplo, puede ser la poesía de Luis de Góngora, ¿ah? Que tiene aspectos paganos, o sea, mitológicos, y uno que otro por ahí flotando aspecto cristiano, ¿ah? Entonces, es importante. Por ejemplo, también la poesía, esto me parece que es mucho más, es un ejemplo mucho más claro de Fray Luis de León. En Fray Luis de León hay aspectos de la naturaleza, ¿ah? Hay aspectos mágicos de la naturaleza, pero está muy presente, muy arraigado la visión cristiana, ¿no? Entonces, eso es importante. Influencia de qué más, profe, hay del ideal clásico. Se exalta la belleza, el aprecio por el orden, el aprecio por la armonía, por la belleza, ¿sí? Entonces, eso es propio, por ejemplo, en el Renacimiento. En el Renacimiento. ¿Ah? Y el Renacimiento tiene un famoso movimiento cultural, ¿ya? El Renacimiento está inserto dentro de un famoso movimiento cultural que va a ser el humanismo. El humanismo, como te digo, es un movimiento cultural, movimiento filosófico que se va a desarrollar en este periodo renacentista. Muy bien, perfecto. Entonces, como puedes ver, hay diferentes tipos de características asociadas a este periodo. La influencia italiana también es una de ellas, por ejemplo. ¿Influencia italiana, profe? Sí, la influencia de la poesía italiana de la Edad Media o de la Baja Edad Media. Ejemplos tienes, por ejemplo, la poesía de los grandes clásicos italianos. Dante, ¿no? Antes de Dante, antes de la consolidación de Dante, del Dolce Stil Nuovo, que era un tipo de poesía italiana, te cuento, muy amorosa, y que autores españoles miraban con admiración. Luego de eso, luego de estos grandes poetas italianos, ¿ah? También obviamente
tienes a la influencia de un autor como Francesco Petrarca. ¿Te suena ese nombrecito? Algunos de repente sí, a otros no. El gran Francesco Petrarca, ¿ya? En segundo año lo vimos, el año pasado. Francesco Petrarca, ¿quién fue, profe? Francesco Petrarca es el famoso autor del cancionero, considerado el padre del humanismo, considerado uno de los más grandes eruditos del pre-renacimiento, fundador del humanismo, padre del soneto, también hizo muy popular el soneto, y autores como Shakespeare, autores como Garcilaso de la Vega, que estamos viendo, beben de su influencia, ¿ya? Es muy importante Petrarca y obviamente va a inspirar al siglo de oro, a la lírica del siglo de oro. Hasta ahí hay varias cosas, si te das cuenta, varias cosas. La influencia de lo romano, la influencia de lo trovadoresco, la influencia de lo italiano, lo clásico. Es decir, que toma varias influencias, así como un pulpo jala con sus tentáculos diversas cosas. Igualmente la lírica del siglo de oro lo hace. Hay influencia, para rematar más cosas, latina. O sea, influencia de autores latinos. Claro, profe, si estábamos hablando de tópicos latinos, también tiene que haber influencia de autores latinos, yo supongo. Pues sí, eso es obvio. Un autor latino fundamental aquí, bueno, hay varios, hay varios. Podríamos citar a muchos, a los principales: Virgilio, Horacio, Ovidio. Tienes aquí a el famosísimo Virgilio, que es personificado pues en la Divina Comedia, no sé si te acuerdas. Virgilio era el maestro y el guía de Dante por el infierno. ¿Te acuerdas que lo rescata de la selva oscura y pasa por el infierno? Pues bueno, este Virgilio, famosísimo poeta romano, autor de la Eneida, importante autor, influencia también, es una gran influencia para el siglo de oro, para la poesía del siglo de oro, las bucólicas de Virgilio sobre todo, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ver siglo por siglo, que son dos siglos, siglo XVI y siglo XVII, las influencias y los autores sobre todo. Vamos a centrarnos de forma muy específica en las escuelas, ¿sí? Vamos a centrarnos en las escuelas poéticas, que son, bueno, son varias. Vamos a centrarnos simplemente, para que sea mucho más fácil, en cuatro, ¿sí? En cuatro. Vamos a ver. Bueno, cuatro renacimiento. Vamos a agregarle dos más que son barroco, ¿sí? Vamos a ver 6. Primero, que no va a ser difícil. El primer renacimiento. En el primer renacimiento, ¿qué tenemos, profe? Pues en el primer renacimiento, ¿sí? ¿Te acuerdas que hablamos un poquito de Carlos I y todo lo demás? En el primer renacimiento vamos a tener dos escuelas, que van a ser la escuela italiana representada por el famosísimo, ilustre Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, el poeta español, ¿sí? El famosísimo Garcilaso de la Vega, el poeta español, ¿ya? Este gran Garcilaso de la Vega es un poeta que vivió no mucho tiempo, un poco más de 30 años, no tiene muchas obras. Se podría decir que las obras maestras son las églogas, ¿sí? Las églogas, que es un poema, bueno, son tres églogas dedicadas a pastores. Entonces, estos poemas de corte bucólico son muy importantes en la literatura española. ¿Por qué se le conoce escuela italiana, profe, a Garcilaso de la Vega? ¿Qué acaso Garcilaso era italiano? No, estamos hablando de literatura española, aquí no hay ningún italiano, ¿ah? Salvo Dante, Petrarca, que hemos mencionado, pero es porque ellos influencian a los españoles. Estamos hablando sobre todo centralmente de la literatura española. Entonces, profe, ¿por qué se llama escuela italiana? Porque tienen una poderosa influencia de los autores italianos. Resulta que Garcilaso, y resulta que hay otro autor que luego vamos a ver, que es Juan de Boscán, iban constantemente a Italia, tenían amigos a Italia, estaban en la corte del emperador Carlos V, o sea, Carlos I, que tenía, por ejemplo, territorio en Nápoles, en Cerdeña, por ejemplo. Entonces, por eso, debido a eso, los españoles eran muy cercanos, iban y venían, por ejemplo, de Nápoles.
iban y venían. Entonces tenían mucho conocimiento de los autores que eran clásicos en la península itálica, ¿no? Eso, por eso, ¿ya? Escuela italiana Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Muy bien. Perfecto. Escuela tradicionalista. La escuela tradicionalista es de un señor poeta, gran poeta, ya olvidado la verdad, porque hay muchos que lo han opacado, que es Cristóbal Castillejo. Cristóbal Castillejo. Resulta que aquí hay un conflicto ya entre la escuela italiana y la escuela tradicionalista. Ya vamos a ver por qué. Ya se la tenían como que medio jurada y no sabían muy bien. Muy bien. Perfecto. La escuela tradicionalista se va a pegar mucho más a los cánones clásicos españoles. Es decir, los clásicos que venían desde la época medieval española. Estamos hablando, por ejemplo, de el cancionero medieval. Estamos hablando, por ejemplo, de los cantos trovadorescos, de los juglares, de los romances medievales. ¿Ya? ¿Te acuerdas de las jarchas, por ejemplo? Ya esas cuestiones más antiguas. Eso consideraba la escuela tradicionalista que debía perdurar. ¿Ya? A mí no me van a imponer cosas italianas de otro lado. No. Me quedo con lo mío. Eso es lo que consideraban los tradicionalistas. Por de allí el nombre, ¿no? Entonces hay un conflicto entre petrarquistas y tradicionalistas. Profe, ¿qué cosas petrarquistas? Petrarquistas es el otro nombre con el cual se le va a llamar a la escuela italiana. ¿Sí? A la escuela italiana se le va a llamar también escuela petrarquista. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se le conoce como escuela petrarquista? Se le conoce como escuela petrarquista porque Petrarca era algo así como la influencia máxima. Petrarca, el poeta italiano, ¿no? Petrarca, el poeta italiano. Entonces, he allí el nombre. Muy bien, ¿qué más? Veamos el segundo renacimiento, ¿sí? ¿Te parece? El segundo renacimiento. En el segundo renacimiento, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estamos en el periodo en el cual reinó Felipe II. ¿Te acuerdas de Felipe II? Claro, ese rey extremadamente católico, ya que creó la Armada Invencible, que fue derrotado por Isabel de Inglaterra, ¿no? Ese Felipe II, ya, de ese estamos hablando. En el segundo renacimiento hay dos escuelas poéticas importantísimas. Bueno, hay más, pero veamos estas dos. La primera, escuela sevillana. La escuela sevillana, una escuela que se llama sevillana porque pues es de Sevilla, ¿no? Ni modo que fuera de Castilla, ¿no? Si no sería escuela castellana. Escuela sevillana. La escuela sevillana tiene como máximo representante a Fernando de Herrera. Fernando de Herrera es un poeta que recibe influencia de Garcilaso, ¿no? Pero trata de crear su propia escuela, ¿sí? Vamos a ver luego ya por qué. Y luego, además de la escuela sevillana, tienes a la escuela salmantina. Escuela salmantina, o sea, de la Universidad de Salamanca, de la región de Salamanca, mejor dicho. Aquí hay una famosísima universidad que es la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca hay grandes representantes, hay genios que estudiaron allí. Por ejemplo, está el famosísimo Fray Luis de León. Está, por ejemplo, también San Juan de la Cruz. Aquí hablemos de Fray Luis de León. Fray Luis de León es el representante de la escuela salmantina. Él es el representante máximo de la escuela salmantina. Fue profesor en la Universidad de Salamanca y pues es un autor muy importante que va a revalidar la naturaleza, tiene influencia de la filosofía platónica, es un autor fuera de serie. Magnífico Fray Luis de León. Ya luego hablaremos en una clase solamente para él. Y vamos al siglo XVII. ¿Te parece? Vamos al siglo XVII. Pum, nos vamos a una máquina del tiempo. Siglo XVII. ¿Ya? Siglo XVII, 1600. Los años 1600. Así como dice un salsón. ¿Ya? Tenemos el periodo del barroco. Ya no el renacimiento 1, no segundo renacimiento, sino vamos con el barroco. ¿Ya? El barroco.
¿Qué hay con el barroco, profe? El barroco, a diferencia del Renacimiento, que era armonioso, clásico, medido, el barroco es exagerado, pesimista, nada que ver con el optimismo y la serenidad que tenía el Renacimiento, no. Es mucho más oscuro, ¿no? Imagínate que el Renacimiento sea luminoso, la luz, lo blanco, mientras que pues el barroco es lo oscuro, lo tenebroso, ¿no? Lo pesimista, lo excesivo, ¿no? Excesos de detalles, y cosas así parecidas. Entonces, el barroco tiene escuelas también dentro del periodo del barroco. Vamos a tener dos escuelas importantísimas. La primera va a ser la escuela culterana, una escuela bastante obsesionada con el detalle, la complejidad. Este tipo de poemas es muy complicado de analizar, muy complicado de entender. ¿Ya? Son poetas realmente oscuros para poderlos descifrar. ¿Qué cosa estará diciéndome con este poema? Bien complicado, ¿ya? Pero por esto que sea complicado no significa que no sea bello. Es de una belleza sin igual, muy bonito. ¿Ya? Tienes a este famosísimo autor que es Luis de Góngora y Argote, que la clase pasada estuvimos hablando también de él así a la volada. Luis de Góngora y Argote, llamado el ángel de la oscuridad. También le decían el ángel de la luz cuando era un poco más joven, ¿ya? Pero es uno de los autores más complicados que retuerce la sintaxis, o sea, el orden de la oración, del lenguaje, del verso, ¿ya? A sus anchas, como él simplemente. Grandioso, Luis de Góngora y Argote. Ya luego veremos también una clase para él solo, imagínate. Porque vamos a hacer una clase simplemente de Garcilaso, vamos a hacer una clase simplemente de Fray Luis, ¿ya? Luego hablaremos de Góngora también, no hay problema, no te preocupes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos la escuela conceptista. En la escuela conceptista, que es la escuela rival de la culterana, vamos a ver a un autor también que resulta ser un fuera de serie, que también la clase pasada expliqué un poquito, hablé un poquito así, rasgos chiquitos, que es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, ¿sí? La escuela conceptista le gusta siempre las antítesis, las oposiciones, ¿no? Los contrastes sobre todo. ¿Ah? Entonces, ese es el detalle, eso es lo curioso que tiene esta escuela, la escuela conceptista. Prima el concepto, lo conceptual. ¿Ah? No hay tantas complejidades como de repente podría serlo dentro de la escuela culterana. Para acabar, veamos un recuento de dos escuelas. La escuela italiano-petrarquista y finalmente la escuela tradicionalista. Veamos primero la escuela italiano-petrarquista, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, veamos. Profe, ya muy tarde ya. No. Vamos a seguir. ¿Ah? Solamente un poquito. La escuela italiana o petrarquista. Ya hemos dicho por qué petrarquista, porque pues recibe influencia de Petrarca, Tubro Petrarca. ¿Quién es el precursor? O sea, precursor significa el que no es el que la funda, sino el que más o menos antes de eso ya había como que sondeado un poco el terreno de lo que podría ser. Precursor de la escuela italiana es el Marqués de Santillana. Que el Marqués de Santillana, ¿ya?, va a recurrir al soneto, por ejemplo. Ya es un pionero porque el soneto era italiano y el Marqués de Santillana hacía como que estructuras poéticas relacionadas al soneto. Entonces, es un precursor. ¿Ah? El primero que se fijó en los italianos, por ahí, que podían hacer cosas geniales con el lenguaje. El iniciador es Juan de Boscán, famoso poeta italiano, Juan de Boscán, que luego tiene un amigo, que es algo así también como un discípulo, que este sí va a ser el que va a llevar a su máxima plenitud la escuela italiana. El máximo representante, mejor representante de la escuela italiana, va a ser sin lugar a dudas Garcilaso de la Vega. Ya hablamos de Garcilaso de la Vega. El gran Garcilaso de la Vega, ¿no?, como te dije, es un autor que no escribió demasiado, pero lo suficiente para considerarse inmortal en la literatura española, ¿sí? Era guerrero también, al igual que lo era Jorge Manrique, ¿no?, que era soldado y poeta igual.
Garcilaso era soldado y poeta. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Uso de las formas métricas. Mira, la escuela italiana lo que va a hacer es tomar la influencia de los italianos, de la escuela italiana, y pues llevarla a España. ¿Ya? Es como que si no sé, se me ocurre, ¿no? De repente tú sabes esto del trap, ¿no? Has visto que en Argentina hay varios muchachitos que hacen trap, ¿no? El trap no es originario de Argentina, el trap es de los Estados Unidos, me parece, ¿no? De ciertas partes de Europa también lo tocaban antes, ¿no? Como música popular, ¿no? Como derivado del rap. Y lo que hicieron los argentinos fue agarrar el trap y llevarlo a su país y tienen su propio estilo. Aquí en el Perú no sé si habrá trap, la verdad, supongo que sí. ¿Ya? Pero eso es más o menos como un ejemplo actual lo que hicieron los poetas de la escuela italiana. Tomaron la poesía italiana y la llevaron a España y le otorgaron un estilo también particular. Hay formas métricas como el terceto, la estrofa de 3 versos, el soneto, 2 cuartetos, 2 tercetos, la lira, estrofa de 5 versos, la octava real, estrofa de 8, el endecasílabo, o sea que es el verso de 11 sílabas, ¿sí? Verso de 11 sílabas. Muy bien. Entre otras cosas que son originarias de Italia, ¿no? Porque los italianos, para la métrica, para la rima, hicieron grandes cosas, ¿no? Muy, muy importante. ¿Qué más? Temas. Tienes el amor platónico, ¿sí? El amor platónico, el amor ideal, el amor trascendental, ¿ya? Anhelar lo imposible, ¿ya? Como tú cuando te enamoras de tu BTS, ¿sí o no? ¿Ya? Sabes que nunca vas a estar con él, pero igual dale que eres terca, ¿ya? Igual. Algo así, no llores, no sufras. El afán didáctico, se busca enseñar. Se busca enseñar con esta escuela, es una escuela en cierta forma bastante pedagógica. Múltiples figuras literarias, como por ejemplo la hipérbole, la metáfora, la antítesis. Eso ya luego lo veremos cuando repasemos un poquito las églogas de Garcilaso de la Vega, no te preocupes. Y finalmente, la escuela tradicionalista con este famoso autor que fue Cristóbal Castillejo. Lo que quería hacer la escuela tradicionalista era darle la contra a la escuela italiana. Decía, ¿por qué la escuela italiana va a agarrar y va a traer aquí las cosas italianas que no son españolas, foráneas, extranjeras? Sí, acá tenemos una historia literaria riquísima. Entonces, lo que quería hacer Cristóbal Castillejo y los poetas de la escuela tradicionalista española era tomar influencias de lo propio, de lo español antiguo, de lo español medieval, del español de, por ejemplo, como te decía, el cancionero medieval antiguo, o de repente quizá las jarchas, sobre todo los romances, ¿sí? Entonces es importante lo que hace Cristóbal Castillejo. Profe, ¿cuál es mejor, la escuela italiana o la escuela tradicionalista? Bueno, pues hay gustos, ¿no? No te voy a decir que de repente los italianos estaban mal porque estaban tomando cosas de fuera y la escuela tradicionalista estaba bien, no. Cuando estamos hablando de arte, pues te puede gustar más una cosa que otra, ¿no? ¿Ya? El punto es que esté bien hecho. ¿Ya? Eso es lo que se le pide al artista, al poeta, que esté bien hecho, que haya una perfección formal, que haya una perfección en el fondo también, o bueno, que se digan cosas importantes, profundas, ¿no? Entonces, la escuela tradicionalista toma lo propiamente español, ¿ya? Muy bien. Su flamenquito, así como la Rosalía, una cosa así, ¿no? No mentiras, es otra cosa, ¿ya? Iniciado por Cristóbal Castillejo, uso del romance medieval, como te digo, y van a utilizar pues la métrica típica española, el octosílabo, ¿ya? Nada que en decasílabo, ¿no? Que el decasílabo tiene un origen italiano, ¿ya? Entonces utilizan la métrica tradicional y la estrofa tradicional que es el romance. Perfecto, chicos, allí nos vamos a quedar, cuídense mucho. Los saludos del profesor Jonathan Mostacero, chao.